En lo más profundo del desierto de Judá, donde el viento cantaba entre las rocas como un lamento antiguo, caminaba un hombre con el corazón quebrado. Su nombre era Eliab, un pastor humilde cuya vida se había derrumbado en un solo amanecer. El cielo, antes su refugio, ahora parecía un gigante silencioso que lo observaba sin responder. Cada paso que daba levantaba polvo y con él recuerdos que dolían como espinas. La enfermedad de su hijo, la pérdida de sus tierras, el silencio de Dios. Esa tarde, mientras el sol descendía como un fuego rojo detrás de las colinas, Eliab sintió que algo dentro de él se rompía por última vez. Cayó de rodillas sobre la arena caliente y dejó que su llanto se mezclara con la tierra. No pedía respuestas, ya no, solo buscaba fuerza para seguir respirando. Fue entonces cuando escuchó un susurro, tan suave que pudo haber sido el viento, pero no lo era. Venía de algo más profundo, como si el desierto le devolviera una palabra que él aún no había dicho. Eliab levantó la mirada y vio una figura a lo lejos. Un anciano envuelto en un manto blanco, apoyado en un bastón de madera tallada. Sus pasos eran lentos pero firmes, como si conociera cada piedra del desierto. Cuando llegó a él, sonrió con una paz que no pertenecía a este mundo. Sin presentarse, extendió una pequeña tablilla envuelta en tela. Eliab la tomó con manos temblorosas. El anciano solo pronunció una frase: «Cuando el alma se quiebra, este salmo la reconstruye». Y antes de que Eliab pudiera pedir explicación alguna, la figura se desvaneció entre las dunas como si nunca hubiera estado allí. Mientras el cielo se oscurecía, Eliab desarrolló la tela con cuidado. En la tablilla, grabadas con trazos suaves y antiguos, había palabras que parecían vibrar con una luz propia. No sabía aún qué significaban, pero al rozarlas con los dedos sintió algo recorrer su interior, algo parecido a esperanza. Aquella noche, solo bajo un cielo lleno de estrellas que parecían escuchar, Eliab entendió que ese salmo no era solo un texto, era un llamado. Era el inicio de algo que transformaría su vida para siempre. Y sin saberlo, también transformaría el destino de todos los que algún día escucharían su historia. Eliab sostuvo la tablilla entre sus manos como si fuera un pedazo del cielo caído en la tierra. El viento nocturno comenzó a soplar, arrastrando el frío del desierto, pero él no lo sintió. Toda su atención estaba puesta en aquellas palabras que parecían latir como un corazón vivo. Aunque la luz era escasa, cada letra brillaba con un resplandor tenue, como si estuviera hecha de polvo de estrellas. Al leer la primera frase, una oleada de calor recorrió su pecho, tan intensa que tuvo que cerrar los ojos. No era dolor, era algo distinto, algo que no sentía desde hacía años. Consuelo. Cada palabra del salmo parecía hablar directamente a las grietas de su alma, llenándolas con una paz que desbordaba silencio y fuego a la vez. Mientras murmuraba los versos, Eliab sintió que los recuerdos oscuros que lo habían perseguido comenzaban a retroceder, como sombras asustadas por una luz desconocida. De pronto, el desierto ya no se sentía vacío. Había una presencia,
algo invisible pero inmenso que lo envolvía en un abrazo que no podía ver, pero sí sentir. Un murmullo suave, casi un canto, se extendió por las dunas. No venía de ninguna parte y al mismo tiempo venía de todas. Era como si la creación misma respondiera al salmo que acababa de despertar. Las lágrimas volvieron a brotar en los ojos de Eliab, pero esta vez no eran de tristeza. Eran lágrimas de alguien que reconoce que, incluso en su mayor ruina, no ha sido olvidado. Y en ese instante, un pensamiento se clavó en su mente, claro como una visión. Ese salmo no era solo un regalo, era una misión. Eliab sabía que debía comprender su significado profundo, debía seguirlo hasta donde lo guiara, aunque el camino fuera incierto. Porque por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de él susurraba que no estaba solo, y que a través de ese salmo, su vida estaba a punto de tomar un rumbo que jamás habría imaginado. Cuando el amanecer tocó el desierto con sus primeros tonos dorados, Eliab seguía allí, sentado frente a la tablilla, sin haber dormido un solo instante. No por miedo, sino porque el salmo había despertado en él una fuerza que no recordaba poseer. Era como si las palabras hubieran encendido una lámpara dentro de su espíritu, una luz que se negaba a apagarse. El cielo se abría en colores cálidos, y el viento traía el aroma a tierra fresca. Eliab se puso de pie lentamente, sintiendo una extraña energía recorrer su cuerpo. Durante meses había caminado cargado por el peso de su desgracia, pero esa mañana algo había cambiado. Su paso era más firme, su respiración más profunda, su mirada más clara, como si el salmo le hubiera devuelto un pedazo de sí mismo que creía perdido. Mientras guardaba la tablilla dentro de su manto, un pensamiento lo atravesó con la fuerza de un rayo. Debía regresar a su aldea, no porque allí lo esperara algo bueno. De hecho, la realidad era dura y fría, sino porque algo dentro del salmo parecía señalar hacia ese punto, hacia ese origen. Eliab no entendía cómo, pero sabía que las palabras grabadas no eran un simple mensaje, eran un mapa, un sendero espiritual que comenzaba allí donde su vida se había quebrado. El desierto se extendía ante él como un océano de arena, pero por primera vez no lo sintió enemigo. Levantó la mirada hacia el horizonte y comenzó a caminar. Cada paso resonaba con la certeza de quien sigue un llamado invisible. Y mientras avanzaba, un murmullo suave parecía acompañarlo, como si el salmo se repitiera a sí mismo en el eco del viento. Eliab no lo sabía aún, pero aquel viaje no solo revelaría el poder del salmo, también revelaría la verdad oculta detrás del anciano misterioso, el propósito de su aparición y el destino que aguardaba más adelante, donde la fe sería puesta a prueba como nunca antes. El camino hacia la aldea fue largo, pero Eliab no sintió cansancio. Algo lo sostenía, algo lo empujaba hacia adelante con la suavidad de una mano invisible. Cuando por fin divisó las primeras casas de barro levantándose entre los olivos, su corazón dio un vuelco. Ese era el lugar donde había reído, donde había trabajado,
donde había visto crecer a su hijo y también donde había perdido casi todo. A medida que se acercaba, notó algo extraño. La aldea parecía más silenciosa que de costumbre. No se escuchaba el murmullo de los animales ni el bullicio de los niños corriendo entre las calles. Había un aire denso, casi pesado, como si una nube oscura se hubiera posado sobre el lugar. Eliab avanzó lentamente, sintiendo cómo una inquietud le recorría la espalda. Al doblar una esquina, vio a un grupo de personas reunidas frente a la casa del anciano rabino del pueblo. Algunos hablaban en susurros, otros con el rostro entre las manos. Eliab se acercó, tratando de entender lo que ocurría. Una mujer lo reconoció y abrió los ojos con sorpresa. «Eliab, pensábamos que no volverías», murmuró con una mezcla de alivio y preocupación. Antes de que él pudiera responder, el rabino salió de su casa, apoyado en su bastón, con el rostro más pálido que de costumbre. Sus ojos cansados se posaron en Eliab, como si lo hubiera estado esperando. «Has regresado justo a tiempo», dijo con voz débil. «La sombra que cayó sobre tu vida ahora se cierne sobre toda la aldea. Algo ha despertado en las colinas, algo que no entendemos». El silencio cayó como una manta helada. Eliab sintió un estremecimiento. «¿Qué ha ocurrido?», preguntó con un nudo en la garganta. El rabino miró a su alrededor para asegurarse de que nadie más escuchaba y dio un paso hacia él. «La noche pasada», susurró, «escuchamos un sonido en la montaña, un canto extraño, grave, como si viniera de las entrañas de la tierra. Después de eso, varios comenzaron a enfermar, una fiebre que ningún remedio puede calmar». Eliab sintió que algo dentro de él se tensaba, como si una cuerda invisible vibrara en respuesta. «¿Qué tiene que ver eso conmigo?», preguntó, aunque en el fondo ya intuía la respuesta. El rabino posó su mano en su hombro, «porque ese canto tiene las mismas cadencias que las palabras de tu salmo, y creemos que tú eres el único que puede entender lo que está sucediendo». Eliab tomó aire, sintiendo el peso de un destino que no había pedido, pero que ahora ardía dentro de él como una llama imparable. El corazón de Eliab comenzó a latir con fuerza, como si respondiera a un llamado antiguo y olvidado. El rabino lo observaba con ojos llenos de preocupación, pero también de una esperanza que él no comprendía del todo. La tablilla dentro de su manto parecía volverse más pesada, como si las palabras grabadas en ella despertaran al escuchar lo que ocurría en la montaña. Eliab respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos, pero el aire mismo parecía cargado de una energía inquietante. Desde algún punto lejano, casi imperceptible, creyó escuchar un murmullo grave, un sonido profundo que vibraba bajo la tierra. No era imaginación, era el mismo canto del que hablaban los aldeanos, un eco oscuro que se extendía hacia ellos como una advertencia.
El rabino bajó la voz. Algunos dicen que no es un canto humano. Otros creen que es un espíritu antiguo que despertó después de años de silencio. Pero todos coinciden en algo. Comenzó la misma noche en que recibiste tu salmo. Estas palabras le cayeron a Eliab como una carga de piedra. La gente alrededor los observaba con temor, buscando respuestas en su rostro como si él poseyera un conocimiento que aún no entendían. Pero dentro de él una intuición profunda se abría paso lentamente. El salmo y el canto estaban conectados, como dos fuerzas opuestas llamándose a través del tiempo. «Muéstrenme a los enfermos», dijo Eliab, dejando atrás su duda. Lo guiaron a una pequeña casa donde varios aldeanos yacían en camastros de paja. Sus rostros estaban pálidos y su respiración era entrecortada. Pero lo más inquietante era que incluso dormidos, sus labios murmuraban un sonido bajo, casi idéntico al eco de la montaña, como si ese canto oscuro hubiera entrado en ellos, aferrándose al alma. Eliab se arrodilló junto al primero de los enfermos y tomó su mano. La piel estaba caliente, como si ardiera desde dentro. Sacó la tablilla del manto y la colocó sobre su pecho. Al instante, la tablilla emitió un leve resplandor dorado, suave, pero visible. Los murmullos del enfermo disminuyeron por un momento, solo un momento, pero fue suficiente para que Eliab supiera que iba por el camino correcto. El rabino lo miró, sorprendido. El salmo responde a la oscuridad. Eliab asintió, aunque el miedo comenzaba a hacerse presente. Si el salmo puede calmar esto, entonces debo llevarlo al origen del canto. Tengo que subir esa montaña. Hubo un silencio lleno de tensión. Nadie discutió la idea. Nadie se atrevió, porque en el fondo sabían que aquel viaje no era simplemente un acto de valentía. Era un destino que lo había estado esperando desde mucho antes de que él lo supiera. Eliab salió de la casa con el corazón encendido y la tablilla apretada contra su pecho. El amanecer había avanzado y ahora la luz revelaba algo inquietante en el horizonte. La montaña parecía envuelta en una neblina gris que respiraba, subiendo y bajando como si fuera un ser vivo. Nadie en la aldea recordaba haber visto aquel fenómeno antes. La naturaleza estaba alarmando al mundo, y el mundo intentaba alertar a Eliab. El rabino caminó a su lado hasta el borde del camino polvoriento. «No vaya solo», dijo con voz temblorosa. «Esa montaña no es como las demás. Ha sido un lugar sagrado y temido por generaciones. Algunos aseguran que allí habitan voces antiguas, voces que nunca deben ser despertadas». Eliab mantuvo la mirada fija en la cima envuelta en bruma. «No tengo opción», respondió con suavidad. «Si ese canto se expande, si sigue entrando en la gente, la aldea entera podría caer, y no solo la nuestra». El rabino tragó saliva al escuchar esas palabras. Entonces sacó de su manto un pequeño colgante hecho de madera de cedro tallado con símbolos protectores. «Toma esto. No evitará el peligro, pero puede recordarte quién camina contigo
cuando la oscuridad intenta rodearte. Eliab lo aceptó con gratitud y se lo colocó alrededor del cuello. Sentir la madera contra su piel le dio una calma que no esperaba, como si alguien invisible afirmara: no estás solo. Antes de partir, se volvió hacia la aldea. Los rostros que lo observaban estaban llenos de miedo, pero también de una creciente esperanza. Una mujer joven, con lágrimas en los ojos, abrazaba a su hijo enfermo. Un anciano juntaba las manos en oración. Un niño lo miraba como si Eliab fuera un héroe de las historias antiguas. Ese peso no lo debilitó, lo fortaleció. Eliab comenzó a caminar hacia la montaña. Con cada paso, el canto se hacía más claro. Un sonido profundo, vibrante, como si un corazón gigantesco latiera bajo la tierra. El suelo temblaba levemente cada cierto tiempo, y el aire se volvía más frío a medida que avanzaba. La bruma descendía lentamente por las laderas, serpenteando como dedos de un espíritu antiguo que despertaba con curiosidad. Cuando llegó al pie de la montaña, Eliab miró hacia arriba. Las rocas formaban un sendero estrecho y empinado. Allí, justo al inicio del camino, un símbolo tallado en piedra capturó su atención. Era la misma figura que vio en su tablilla. No fue coincidencia, no podía serlo. Eliab colocó la palma sobre la roca marcada, y el salmo dentro de la tablilla emitió un pequeño destello, como saludando a un viejo guardián. Era la confirmación que necesitaba. Con una última respiración profunda, empezó el ascenso hacia lo desconocido, donde la oscuridad y la luz estaban a punto de encontrarse. El ascenso comenzó con un silencio extraño, como si la montaña aguardara el primer paso de Eliab para despertar por completo. Cada roca bajo sus pies parecía más fría de lo normal, y aunque el sol ya estaba alto, un viento helado descendía desde la cima, cargado con un murmullo que se escabullía entre las piedras. Ese murmullo era el mismo canto, pero ahora estaba más cercano, más vivo, como si lo observara desde algún rincón invisible. Y Eliab apretó la tablilla contra su pecho. El salmo vibraba suavemente, como una luz retenida que quería salir. Cada vez que el canto aumentaba, la tablilla respondía con un latido cálido. Era como si dos fuerzas opuestas estuvieran conversando, retándose, buscando quién prevalecería. A mitad del ascenso, el terreno cambió. El sendero se estrechó y se convirtió en una garganta de piedra donde apenas cabía una persona. Las paredes, rugosas y oscuras, estaban cubiertas de símbolos antiguos. Algunos eran idénticos a los grabados de la tablilla. Otros, en cambio, parecían advertencias dibujadas con manos temblorosas siglos atrás. De pronto, un viento fuerte sopló por el pasaje, apagando el sol por un instante. Eliab sintió un estremecimiento cuando el aire transportó un sonido más claro, casi como una voz grave pronunciando palabras imposibles de comprender. El canto ya no era solo un eco, era un mensaje que no estaba seguro de querer entender. Por un momento, Eliab sintió que la oscuridad del pasaje lo envolvía, como si quisiera convencerlo de retroceder. Recordó sus pérdidas,
su dolor, la fe quebrada que cargaba desde hacía meses. Pero entonces su mano rozó el colgante de cedro que el rabino le había dado. La madera cálida bajo su piel le recordó que no caminaba solo. «No vine hasta aquí para rendirme ahora», susurró como si hablara al viento o a la montaña misma. En respuesta, el salmo dentro de la tablilla brilló aún más fuerte. Sus letras emitieron un destello dorado que iluminó el estrecho pasaje y disipó la sombra por unos momentos. Todo se volvió más claro. La montaña no intentaba detenerlo sin razón. Parecía estar poniéndolo a prueba, como si buscara medir la fuerza de su espíritu antes de permitirle avanzar. Eliab dio un paso más y luego otro. Cada uno era una declaración silenciosa de voluntad. Al final del pasaje, la garganta se abrió de repente y reveló una gran plataforma rocosa que se extendía como un altar natural suspendido sobre el vacío. Desde allí se veía la aldea a lo lejos, un pequeño punto vulnerable bajo el cielo inmenso. Pero Eliab no tuvo tiempo de contemplarla, porque justo en el centro de la plataforma, un círculo de piedra comenzaba a emitir el mismo canto oscuro, esta vez tan fuerte que hacía vibrar el aire alrededor. Era el origen, el corazón de la montaña. El círculo de piedra vibraba como si respirara, como si una fuerza atrapada en su interior golpeara contra los límites del mundo. El canto oscuro se elevaba desde él, profundo y grave, atravesando el aire como un lamento antiguo. Era tan intenso que Eliab sintió cómo sus huesos temblaban bajo la piel. Sus ojos se llenaron de miedo, pero también de una certeza luminosa. Aquello era lo que había venido a enfrentar. La plataforma parecía un altar olvidado por el tiempo. Las piedras estaban cubiertas de runas desgastadas que brillaban con un resplandor tenue, como si brasas apagadas volvieran a encenderse. Algunas coincidían con el salmo, pero muchas eran completamente desconocidas, símbolos que hablaban de un lenguaje primordial, anterior incluso a las primeras escrituras. El viento se arremolinó alrededor de Eliab, frío y feroz, como si la montaña intentara expulsarlo. Su manto latigueó en el aire y tuvo que apoyar una rodilla en el suelo para no perder el equilibrio. El canto se elevó más, creciendo como una tormenta. Y entonces, sin advertencia previa, el círculo se iluminó desde el centro, revelando una grieta oscura de la que salía un humo espeso y plateado. Eliab sintió algo dentro de él quebrarse, no por miedo, sino por reconocimiento. El humo formaba figuras que se movían como sombras vivas, extendiendo manos invisibles hacia él. No tenían ojos ni rostro, pero su presencia era abrumadora, como si el dolor de cientos de almas se hubiera reunido allí para llorar al unísono. La tablilla en su pecho comenzó a arder. Eliab la tomó con ambas manos, sorprendido por la intensidad del calor. El salmo vibraba como un corazón desesperado por hablar. Él lo levantó frente al círculo, sin saber exactamente qué hacer, solo confiando en que el salmo sabría. Al instante, las letras grabadas en la tablilla se encendieron con un brillo dorado puro, tan fuerte que iluminó toda la plataforma.
Era una luz que no lastimaba, pero imponía. Era cálida, pero poderosa, como un amanecer que expulsaba la noche. El canto oscuro vaciló. Las sombras del humo retrocedieron, retorciéndose como si la luz les quemara. Y en medio del rugido del viento, Eliab pronunció las primeras palabras del salmo en voz alta. Su voz tembló al principio, pero al repetir el segundo verso, algo extraordinario ocurrió. La montaña pareció escuchar. El eco devolvió su voz multiplicada, como si miles de voces repitieran el salmo junto a él. La luz se expandió y envolvió el círculo. El canto oscuro se quebró, perdiendo fuerza. La grieta tembló. Pero justo cuando parecía que la luz iba a dominarlo todo, el círculo respondió con un estruendo profundo, como un rugido salido de las entrañas de la tierra. La grieta se abrió más y una figura enorme comenzó a tomar forma en el humo, más sólida, más presente, más peligrosa. Eliab comprendió que el canto no era solo un sonido, era un despertar, y lo que estaba saliendo de ese círculo no tenía intención de detenerse. De la grieta surgió primero un brazo formado de humo y oscuridad, tan denso que parecía sólido. Luego una silueta alta, casi humana, pero deformada por el peso del tiempo y del dolor. Sus movimientos eran lentos, como si despertara después de siglos dormida, pero cada paso hacía que la plataforma temblara. La figura se erguía más y más, alimentándose del canto que aún resonaba en la montaña. Eliab retrocedió instintivamente, pero no bajó la tablilla. El salmo seguía brillando, aunque ahora la luz era más inestable, como una llama sacudida por un viento huracanado. La sombra abrió un espacio en su rostro, una especie de grieta que simulaba una boca. De ella salió un sonido desgarrador, un rugido que no parecía de este mundo. No era solo un grito, era un lamento, una mezcla de ira, pérdida y sufrimiento acumulado. El humo que formaba su cuerpo se retorcía, creando remolinos a su alrededor. Se movía con la intensidad de una tormenta atrapada en forma humana. Y cuando sus ojos, dos puntos brillantes como brasas apagadas, se posaron en Eliab, el aire se volvió más pesado, como si la presencia de aquella criatura absorbiera la vida a su alrededor. Eliab apretó la tablilla. «No eres un espíritu maligno», susurró entre jadeos. «Eres algo que quedó atrapado, algo que sufre». Pero la sombra avanzó un paso más y el canto oscuro retomó fuerza. Desde la grieta salían líneas de humo que se extendían como raíces, alimentándose de la misma montaña. La criatura levantó una mano inmensa, hecha de sombras, y la bajó contra Eliab con un golpe que parecía partir el aire. Eliab saltó a un lado justo a tiempo. La mano golpeó la roca y la quebró con un estruendo que hizo vibrar toda la plataforma. Trozos de piedra cayeron al vacío. El viento rugió alrededor de ellos como si la montaña temiera el choque de ambas fuerzas. Eliab se puso en pie, respirando con dificultad. «Si estás ligado al canto, entonces también debes reaccionar al salmo», dijo, levantando la tablilla con ambas manos. Cerró los ojos y comenzó a recitar el salmo, verso por verso,
dejando que cada palabra saliera desde lo más profundo de su alma. No era una oración de miedo, era una oración de reconocimiento, de entendimiento, de luz. La tablilla respondió de inmediato. La luz se volvió más intensa, más firme, más viva. El dorado se expandió como un halo radiante alrededor de Eliab. Y por un segundo, apenas uno, la sombra se detuvo. Sus brazos bajaron. El humo que la rodeaba titubeó, como si hubiera escuchado un sonido familiar después de siglos de silencio. Entonces ocurrió algo inesperado. La sombra habló. Su voz era un murmullo roto, tembloroso, como hojas secas en el viento. Has despertado lo que fui. Eliab abrió los ojos, sorprendido por aquel destello de conciencia. La criatura no era solo oscuridad, era un espíritu fragmentado, una historia incompleta. Pero antes de que pudiera intentar comunicarse más, la montaña volvió a temblar violentamente. El canto oscuro regresó con furia, como si otra fuerza, más profunda y más antigua, obligara a la sombra a retomar su forma de destrucción. La criatura rugió, atrapada entre dos mandatos, la oscuridad que la controlaba y el salmo que intentaba liberarla. Eliab comprendió entonces que su misión no era destruirla, era sanarla, liberarla del canto que la mantenía presa. Y para lograrlo, debía enfrentar algo que aún no veía, algo que el canto escondía detrás de la sombra. El temblor de la montaña se intensificó hasta convertir el aire en un muro vibrante. Eliab tuvo que afirmarse con fuerza para no caer, mientras la sombra luchaba por mantenerse en pie. Su cuerpo, hecho de humo y oscuridad comprimida, se retorcía como si una fuerza invisible tirara de cada fragmento, obligándola a regresar a un estado salvaje y sin razón. Pero Eliab vio algo. Era pequeño, casi imperceptible. Un destello profundo dentro del pecho de la criatura, como una chispa diminuta atrapada dentro de un torbellino eterno. No brillaba con la luz del salmo, tampoco con la oscuridad del canto. Era diferente, un color antiguo, puro, como una memoria olvidada. Hay algo dentro de ti, algo que no te pertenece a la oscuridad, murmuró Eliab, aunque sabía que la criatura apenas podía escucharlo entre tanto rugido y temblor. De pronto, el canto oscuro cambió. Ya no era solo un murmullo o una vibración profunda. Ahora tenía forma. Ahora era una voz. Una voz que parecía salir de las entrañas de la montaña, grave y serpenteante, hablando en un idioma demasiado viejo para ser comprendido con claridad. Sus palabras se arrastraban como raíces a través de la roca, hundiéndose en la sombra, reclamándola, controlándola. Eliab sintió el peso de aquella voz como si una mano gigantesca presionara su pecho. Era la verdadera fuente, no la sombra, sino la presencia que la había moldeado,
atado y mantenido prisionera durante siglos. La voz retumbó de nuevo, más fuerte esta vez. No era un llamado, era una orden. La sombra respondió como si algo la jalara violentamente desde adentro. Su cuerpo se expandió, su forma se distorsionó, sus brazos se alargaron como tentáculos de humo. La grieta en la plataforma se abrió aún más, vomitando un torrente de energía oscura que envolvió a la criatura por completo. Eliab dio un paso atrás, la tablilla brillando en su mano con una desesperación que casi parecía humana. La luz dorada temblaba como una llama a punto de extinguirse bajo un viento implacable. «No», dijo Eliab entre dientes, «no voy a permitir que esa voz te domine más». El espíritu rugió, pero esta vez no era un rugido de agresión. Era algo más profundo, más triste. Era un grito de auxilio ahogado. Eliab respiró profundamente. Apretó la tablilla contra su pecho y cerró los ojos. Por primera vez, no recitó el salmo como una defensa, sino como una ofrenda. Cada palabra salió de él con una suavidad inesperada, como si en su voz hubiera misericordia en lugar de resistencia. Y en ese instante, ocurrió lo imposible. El canto oscuro titubeó. La voz del abismo vaciló. La sombra levantó el rostro hacia Eliab. Y sus ojos, antes brasas apagadas, brillaron con un destello de humanidad, un reflejo perdido que llevaba siglos enterrado. La montaña entera pareció contener el aliento. Eliab abrió los ojos. La chispa que había visto dentro del espíritu ahora ardía más fuerte. Pero la voz profunda del abismo rugió nuevamente, furiosa por la interrupción. La grieta emitió un estallido de energía negra que sacudió la plataforma, y la sombra cayó de rodillas como un gigante que estuviera siendo arrancado desde el alma. Eliab sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Entendió la verdad que la voz del canto intentaba ocultarle. La sombra no era el enemigo. El verdadero enemigo aún no se había revelado. El amanecer se levantó rojo como una herida en el cielo, y con él un silencio inquietante cubrió el campamento. Talael despertó sintiendo un peso extraño en el pecho, como si algo invisible lo observara desde lo alto. Los soldados caminaban en murmullos, tensos, porque el enemigo seguía sin dar señales, y eso era peor que cualquier ataque. En medio de aquella quietud, un viento frío pasó entre las tiendas, moviendo las cuerdas, haciendo temblar las antorchas como si alguien las hubiera rozado. Talael supo que aquello no era un viento normal, era el preludio de una revelación. El anciano sacerdote, Benías, se acercó cojeando, sosteniendo entre sus manos un rollo antiguo cubierto de marcas doradas. Lo había protegido desde la juventud, pero nunca antes lo había abierto frente a nadie. Sin decir palabra, se lo entregó a Talael. El joven sintió un escalofrío recorrerle el brazo, como si el pergamino estuviera vivo. El anciano habló con una voz casi quebrada por los años.
Este es el salmo que los antiguos reservaban para el día en que la oscuridad quisiera reclamar lo que no le pertenece. Nadie sabía cuándo llegaría ese día hasta ahora. Talael desenrolló el pergamino lentamente y un resplandor suave salió desde adentro, iluminando su rostro. Cada línea parecía tallada por manos celestiales, pulsando como un corazón santo. Las palabras estaban escritas en un idioma que él nunca había aprendido, pero aún así podía sentirlas dentro de sí, como si despertaran memorias que no sabía que poseía. Los soldados se reunieron a su alrededor y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos mostraron esperanza en lugar de miedo. Sabían sin necesidad de explicación que ese escrito no era un simple texto, era un arma, un puente, una promesa. Mientras Talael leía en silencio, una sensación cálida comenzó a rodearlo, como si un manto de fuego suave lo envolviera. Su respiración se calmó, su mente se aclaró y su espíritu se fortaleció. Comprendió que aquel salmo no hablaba solo de protección, sino de transformación. No bastaba con recitarlo, había que vivirlo, encarnarlo, convertirse en él. Y en ese instante, Talael sintió que su destino, y el destino de toda su gente, acababa de tomar un giro irreversible. De pronto, un rugido lejano sacudió el suelo. Las armaduras tintinearon, los caballos relincharon inquietos y el viento trajo un olor a hierro, ceniza y furia. El enemigo comenzaba a moverse. Pero esta vez Talael no sintió terror. Sujetó el pergamino con ambas manos, lo elevó hacia el cielo y comenzó a recitar en voz baja las palabras que ardían en su interior. Cada sílaba parecía resonar más allá de su garganta, como si un eco divino repitiera su voz desde otro plano. Los hombres se quedaron inmóviles, maravillados. El anciano Benía sonrió, entendiendo que la profecía finalmente había encontrado su mensajero. A medida que Talael recitaba, la luz alrededor de él empezó a cambiar. Primero fue una bruma dorada, luego una especie de aura en movimiento, como olas de fuego suave que no quemaban. Los hombres sintieron cómo su miedo se disolvía lentamente, reemplazado por una calma tan profunda que parecía imposible en tiempos de guerra. Era como si el salmo estuviera tocando cada corazón, purificando dudas, fortaleciendo espíritus quebrados, recordándoles que no estaban solos en aquella lucha. Entonces ocurrió lo impensable. Del cielo descendió un rayo de luz silenciosa que cayó sobre el pergamino, sin estruendo, sin humo, sin violencia, solo luz pura. Talael sintió su cuerpo vibrar, como si la tierra y el cielo se hubieran alineado dentro de él. No podía moverse, pero tampoco quería hacerlo. Sabía que estaba siendo elegido, marcado por algo más grande que la comprensión humana. En ese instante entendió que el enemigo no solo era un ejército de hombres, sino una fuerza oscura que llevaba generaciones intentando quebrar la fe de su pueblo. Cuando el rayo desapareció, Talael quedó de rodillas, jadeando, pero vivo, más que vivo, transformado. Los soldados lo miraban en silencio, como si supieran que acababan de presenciar el nacimiento de un líder distinto, uno que no se forja con espadas, sino con propósito.
El salmo en sus manos ya no brillaba, pero su espíritu sí. Ahora era él quien emitía aquella luz suave, casi imperceptible, pero imposible de ignorar. El campamento entero permaneció en un silencio reverente, tan profundo que incluso el crujido del fuego parecía temer romperlo. Talael se incorporó lentamente, aún sintiendo la vibración sagrada recorriéndole los brazos como un pulso infinito. Ya no era el joven inseguro que había huido del peligro la noche anterior. Era un hombre marcado por un mensaje divino, portador de un salmo que había sobrevivido a los siglos, esperando este momento. Sus ojos, antes llenos de dudas, ahora brillaban con una convicción que contagiaba incluso a los corazones más endurecidos. A lo lejos, las trompetas enemigas comenzaron a sonar. Un eco metálico atravesó las colinas anunciando un avance inminente. Los soldados del campamento se movieron inquietos, pero esta vez no buscaron refugio ni retrocedieron. En cambio, miraban a Talael, esperando una señal, una palabra, cualquier cosa que los guiara. Era extraño, casi irreal. Hombres que habían visto la muerte demasiadas veces ahora encontraban esperanza en un joven cuya fuerza no venía de la espada, sino de un antiguo salmo que parecía latir como un corazón en sus manos. Talael sintió esa responsabilidad caer sobre sus hombros, pero no como un peso, sino como un llamado. Dio un paso hacia adelante, luego otro, hasta situarse frente a todos. El viento levantó su capa y por un instante pareció más alto, más firme, como si la luz que lo rodeaba lo sostuviera. Alzó el pergamino, lo presionó contra su pecho y habló con una voz que no parecía suya, sino una mezcla perfecta entre su humanidad y algo eterno. Hoy no peleamos solos. Hoy caminamos con el salmo que nuestros antepasados guardaron como tesoro, y con él abriremos un camino que la oscuridad no podrá cerrar. Un murmullo emocionado recorrió a los soldados. Algunos cerraron los ojos, otros levantaron sus armas al cielo en señal de juramento. Incluso el anciano Benias, que había visto más tragedias que amaneceres, sintió que aquel momento redimía todos los días difíciles de su larga vida. Un nuevo rugido resonó desde el horizonte. El enemigo ya estaba cerca. Su marcha pesada hacía temblar la tierra. Talael avanzó hacia el borde del campamento, colocándose al frente de todos. Se detuvo justo antes de la última línea de tiendas donde comenzaba el terreno abierto que conduciría a la confrontación. El sol, aún débil, se asomó entre nubes rojizas y bañó su figura con un brillo casi profético. Por un instante, el mundo pareció contener el aliento, como si incluso la naturaleza estuviera esperando su siguiente palabra. Talael respiró hondo, sintiendo el frío en su rostro, la tensión en el aire y la cercanía del destino. Y allí, en ese límite incierto entre la fe y el peligro, recitó la primera frase del salmo en voz alta. Las palabras antiguas y poderosas salieron de él como flechas de luz. El suelo vibró, el aire cambió, y los hombres detrás de él sintieron que acababa de comenzar algo que ningún ejército, por grande que fuera, podría detener. Las palabras del salmo se elevaron al cielo como una llama invisible, y el viento pareció responder con un susurro profundo que rodeó a todos los presentes.
Los soldados sintieron la piel erizarse, no por miedo, sino por la extraña certeza de que aquel momento ya estaba escrito desde antes de su nacimiento. Talael continuó recitando y cada sílaba parecía doblar el aire a su alrededor, como si la misma atmósfera se inclinara ante un poder más antiguo que las montañas. A lo lejos, el enemigo apareció finalmente. Eran tantos que desde la distancia parecían una sola sombra moviéndose en el horizonte. Sus estandartes rojos ondeaban como lenguas de fuego, y el choque de sus armaduras retumbaba como truenos metálicos. Pero algo extraño ocurrió. Cuando cruzaron la línea donde comenzaba el valle, varios de ellos frenaron confundidos, como si sintieran que el terreno mismo les advertía que continuaran bajo su propio riesgo. No lo podían ver, pero allí había una presencia, un borde espiritual que Talael había despertado. El comandante enemigo levantó su espada y dio la orden de avanzar. El ejército se movió como una bestia gigantesca, rugiendo con furia, decidido a arrasar a los pocos hombres que se atrevían a oponerse. Pero cuando dieron los primeros pasos, una ráfaga de viento dorado les golpeó en el rostro. Los caballos relincharon, algunos soldados tropezaron y una confusión repentina se extendió entre sus filas. Era como si una barrera invisible los examinara, probando la fuerza de su oscuridad. Talael, viendo la aproximación del coloso enemigo, elevó una vez más el pergamino. Su voz se volvió más firme, más profunda, como si cada palabra activara un poder dormido en las entrañas del mundo. Los soldados detrás de él levantaron sus armas en silencio, no porque creyeran que ganarían por fuerza, sino porque, por primera vez, sabían que no estaban solos. De pronto, algo completamente inexplicable ocurrió. Del suelo comenzaron a surgir filamentos de luz, finos como hilos, suaves como estrellas reflejadas en el agua. Se extendieron por el terreno, serpenteando como raíces luminosas que buscaban su lugar. Los enemigos se detuvieron, aterrados. Los soldados aliados, en cambio, sintieron que aquella luz los acogía, los envolvía como un abrazo celestial. El anciano Benías cayó de rodillas, lágrimas en los ojos, murmurando que estaba viendo el cumplimiento de un antiguo milagro perdido en la historia. La luz creció, se expandió, se fundió con el aire. Y entonces, con un movimiento lento pero majestuoso, formó un arco que se extendió frente al ejército de Talael, como si el cielo hubiera colocado un puente resplandeciente entre lo mortal y lo divino. Los rayos se curvaban hacia arriba, elevándose como alas gigantes que protegían al campamento. El enemigo retrocedió, aturdido por la visión. Algunos dejaron caer sus armas. Otros miraban hacia arriba temblando, incapaces de comprender lo que veían. Pero Talael sí lo entendía. Aquella luz no era un muro ni una arma, era una advertencia, una declaración y también una promesa. Mientras todos observaban, Talael dio un paso hacia adelante, cruzando el límite donde la luz comenzaba. Su silueta quedó envuelta en un brillo suave, casi angelical, y por un instante pareció elevarse unos centímetros del suelo, como si el mundo entero lo reconociera como aquel que había sido elegido para cargar con el destino de su gente. Y allí,
En medio de la frontera entre dos mundos, Talael abrió el pergamino y pronunció la siguiente línea del Salmo. El cielo respondió, y la tierra también. La línea del Salmo salió de los labios de Talael como un trueno suave, una vibración que no necesitó elevar el volumen para hacerse oír. Todos la escucharon. Soldados, enemigos, incluso la tierra que se extendía bajo sus pies. Fue como si el mundo entero se hubiera detenido para prestar atención. El cielo, que antes lucía cargado y rojizo, comenzó a aclararse lentamente, dejando ver un azul profundo que parecía observar desde lo alto. La luz que rodeaba a Talael se intensificó, y el arco luminoso frente al campamento pulsó como si tuviera un corazón. Los hilos brillantes que nacían del suelo comenzaron a moverse entrelazándose entre sí hasta formar figuras abstractas, casi humanas, casi angelicales. Los soldados miraban con los ojos muy abiertos, incapaces de comprender si estaban presenciando un milagro o el inicio del fin de los tiempos. El anciano Benías, aún de rodillas, murmuraba palabras antiguas, reconociendo cada señal como piezas de profecías olvidadas. El enemigo, desconcertado, estaba dividido entre el miedo y la furia. Algunos intentaban avanzar, pero cada paso se volvía más pesado, como si sus pies se hundieran en el barro. Otros retrocedían, temblando, sin querer enfrentar a aquella luz que los desnudaba por dentro. El comandante gritó órdenes desesperadas, pero sus hombres ya no lo escuchaban. El poder del Salmo no atacaba, no hería, pero revelaba. Y la oscuridad, al descubrirse vulnerable, entraba en pánico. Talael levantó la mirada hacia el cielo, donde la luz comenzaba a concentrarse en un punto justo encima de él, creciendo como una estrella en pleno día. Podía sentir su calor, un calor que no quemaba, sino que fortalecía, llenándolo de una certeza que nunca antes había sentido. Por un momento, sintió que no estaba solo dentro de su propia mente. Había algo, o alguien, guiando cada pensamiento, cada respiración. No imponía, solo acompañaba. Un nuevo temblor recorrió la tierra. Esta vez no fue provocado por el enemigo, sino por la propia luz que vibró con fuerza, extendiéndose en círculos hacia el valle. El sonido que la acompañó no fue un estruendo, sino un canto suave, armonioso, imposible de describir con palabras humanas. Los soldados aliados se llevaron una mano al pecho, sintiendo cómo sus corazones se sincronizaban con aquella melodía celestial. Algunos comenzaron a llorar sin saber por qué. Otros simplemente cerraron los ojos y dejaron que la paz los envolviera. Pero la reacción más sorprendente ocurrió entre las filas enemigas. Muchos cayeron de rodillas, no por derrota, sino por impacto emocional. La furia que los movía se desmoronó como una muralla vieja. Otros soltaron sus armas, mirando sus propias manos con horror, como si recién entendieran el peso de lo que venían a hacer. Talael avanzó una vez más, solo un paso, pero ese paso hizo que la luz detrás de él se expandiera como una ola de oro. El pergamino vibró en sus manos, y él comprendió que se acercaba la parte más poderosa del Salmo, aquella que solo debía pronunciar quien estuviera dispuesto a cargar con el destino que traería consigo. Respiró hondo,
El mundo entero parecía esperar su voz. Y justo cuando abrió los labios para continuar la recitación, una sombra gigantesca surgió detrás del ejército enemigo, elevándose como un muro oscuro que ocultó el sol y anunció que la batalla que estaba por llegar no sería contra hombres, sino contra algo mucho más antiguo y hambriento. La sombra se elevó lentamente, como si despertara de un sueño milenario. Primero fue solo un contorno oscuro en el horizonte, una presencia sin forma precisa, pero tan inmensa que hizo que incluso los enemigos olvidaran su furia y quedaran petrificados. Luego, poco a poco, comenzó a tomar figura, una colina que respiraba, un gigante invisible cuyos límites no podían distinguirse, un fragmento de noche arrancado del cielo y plantado sobre la tierra. El sol, recién nacido, retrocedió detrás de una nube como si temiera iluminarla. Un murmullo de terror recorrió ambos bandos. Los soldados aliados dieron un paso atrás, incapaces de procesar lo que veían. Los enemigos, que hasta hacía minutos avanzaban con orgullo, ahora habían perdido toda voluntad de lucha. Algunos cayeron de rodillas, otros corrieron desesperados, pero la sombra parecía absorber los sonidos, las voces, los gritos. Era un silencio tan profundo que dolía. Talael sintió como el aire se volvía pesado, denso, casi irrespirable. Sus manos temblaron ligeramente, no de miedo, sino de la extraordinaria presión espiritual que emanaba de aquella presencia. El pergamino en su mano vibraba como si reconociera a la sombra, como si supiera que ese era el adversario final que había esperado durante generaciones. Un frío antiguo, casi ancestral, recorrió el valle. Benías, el anciano, apretó el pecho y sus ojos se llenaron de lágrimas al comprender lo que estaba frente a ellos. No era un monstruo. No era un espíritu común. Era la oscuridad que había sido nombrada solo en susurros en las escrituras olvidadas, la misma que, siglos atrás, había intentado arrancar la fe del corazón de los hombres y casi lo había logrado. Aquella que temía al Salmo por encima de todas las cosas. Talael alzó la mirada, sintiendo que sus piernas casi fallaban ante la magnitud de lo que enfrentaban. Aún así, dio un paso adelante, acercándose al borde de la luz protector. Su respiración se volvió profunda y lenta. Sabía que si retrocedía, el miedo consumiría a su pueblo. Sabía también que el Salmo no había llegado a él por casualidad. Y había una parte de su corazón, una parte recién nacida, que se negaba a dejar que todo terminara allí. La sombra abrió lo que parecía una boca, o quizá un abismo, y un sonido emergió. No era un rugido, no era un grito, era algo peor, un coro de lamentos, miles de voces mezcladas, como si cada temor humano estuviera siendo devuelto al mundo amplificado. Los hombres se taparon los oídos, algunos arrojaron sus armas al suelo, otros cayeron de rodillas implorando misericordia ante una presencia que no podían enfrentar. Talael levantó el pergamino con ambas manos, luchando contra la fuerza invisible que presionaba su pecho. El arco tembló, debilitándose, como si también temiera la aparición. El joven cerró los ojos y recordó las palabras de Benías la noche que había recibido el Salmo. Este texto no elige a los fuertes, elige a los dispuestos. Abrió los ojos. La sombra avanzó un poco más y el suelo se agrietó bajo su peso espiritual.
El cielo se oscureció hasta parecer un eclipse total. Talael respiró hondo y finalmente, con una valentía que no venía de su carne, sino de algo mucho más grande, pronunció la siguiente frase del Salmo. Esta vez no fue como un trueno suave, ni como una vibración luminosa. Esta vez fue una orden, una declaración, una ruptura en el tejido de la oscuridad. La luz explotó desde sus manos. El valle entero se iluminó como si un nuevo sol hubiera nacido entre ellos. Y la sombra retrocedió. Por primera vez, la luz que salió del pergamino no solo iluminó el valle, lo atravesó como una ola divina que empujó la oscuridad hacia atrás, rompiendo su avance como una tormenta destrozada por el amanecer. Los soldados aliados, atónitos, se cubrieron los rostros ante el resplandor. Los enemigos, aquellos que aún permanecían de pie, cayeron de rodillas, no por miedo, sino por la fuerza misma de la verdad que los envolvía. Era como si todo lo que era falso, corrupto o impulsado por el odio estuviera siendo arrancado de raíz. Pero la sombra no huyó. Retrocedió solo un paso, un instante, antes de elevarse aún más, creciendo como si quisiera devorar la luz misma. Era enorme, más grande que las montañas que flanqueaban el valle, más vasta que cualquier temor humano. Sin embargo, Talael no se movió. Permaneció allí, de pie, sosteniendo el pergamino que ardía como si estuviera hecho de fuego celestial. El viento comenzó a circular alrededor de él formando un remolino suave, casi protector. Lo elevó unos centímetros, haciéndolo flotar sobre el suelo mientras su capa ondeaba como un estandarte vivo. Los soldados miraron con incredulidad. Talael parecía más una figura de leyenda que un hombre. Su rostro no mostraba miedo, sino una determinación que ni siquiera él sabía que era capaz de contener. La sombra lanzó un segundo grito. Esta vez no fueron lamentos, sino furia pura. Una vibración oscura que hizo temblar la tierra y agrietó rocas cercanas. El arco de luz frente al campamento titiló como si estuviera siendo puesto a prueba. El cielo se volvió gris, después negro, después un color indescriptible que parecía absorber la esperanza del aire. Talael apretó los dientes y sujetó con más fuerza el pergamino. Sabía que quedaba poco del salmo por recitar y que esa última parte no era solo una frase, sino un destino. Cada palabra que pronunciara marcaría el resultado de aquella batalla. Y aún así, tomó aire, sintiendo que respiraba no solo por él, sino por todos los que habían creído. De pronto, la sombra extendió un brazo gigantesco o algo semejante a un brazo que se movió como una nube viva cargada de odio ancestral. Avanzó hacia Talael con una rapidez imposible, intentando envolverlo, sofocarlo, quebrar la luz que lo protegía. El aire se congeló alrededor de él. Algunos soldados gritaron, otros extendieron sus manos como si pudieran ayudarlo, pero ninguno podía. Ese era el momento para el que Talael había sido elegido. El joven levantó el pergamino sobre su cabeza. La luz brotó de él, chocando contra la oscuridad que se abalanzaba. Fue un impacto silencioso, pero devastador. El valle entero vibró.
como si hubiese recibido el golpe de dos mundos enfrentándose por el control del destino humano. Durante un instante eterno, luz y sombra se midieron en equilibrio perfecto. Talael sintió como su cuerpo temblaba, su visión se nubló. Sus brazos ardían como si un fuego interior quisiera romperle la piel. Pensó que no sería capaz de sostener más, pero entonces lo escuchó. Un coro, no uno extraño o celestial, no, era el sonido de su gente. Los soldados, venías, incluso aquellos que habían perdido la esperanza. Voces humanas, pequeñas pero firmes, y juntas comenzaron a recitar con él. No conocían el salmo completo, pero repetían lo que escuchaban, imitando sus últimas palabras con fe pura. La sombra vaciló. Talael abrió los ojos. La luz se renovó. La oscuridad tembló como un animal herido. Y comprendió que el final estaba cerca. Con la última fuerza que quedaba en su alma, elevó el pergamino y se preparó para pronunciar la frase final del salmo, esa que tendría el poder de sellar la batalla para siempre. Talael respiró hondo por última vez. El aire entró en su pecho como un torrente de fuego y esperanza, llenándolo hasta los huesos. La sombra avanzó de nuevo, desgarrando el cielo con su presencia colosal, extendiendo un brazo oscuro que parecía querer envolverlo todo: la tierra, la luz, los hombres, incluso el tiempo. El valle entero quedó suspendido en un instante que parecía eterno, donde cada alma esperaba, temblaba y confiaba. Entonces, con una voz que no parecía pertenecer a un solo hombre, sino a generaciones enteras, Talael pronunció la línea final del salmo. No gritó, no necesitó hacerlo. Aquella frase salió como una verdad pura, imposible de contener. Una declaración que atravesó la oscuridad como una lanza luminosa. Cada palabra cayó sobre la sombra como un rayo divino, y la tierra respondía con temblores suaves como si despertara de un largo sueño. El pergamino explotó en luz blanca, un resplandor tan intenso que el cielo se abrió. Las nubes se deshicieron en segundos y un canto resonó en el aire, esta vez sí, claramente celestial. Era un sonido lleno de fuerza, de dulzura, de justicia. La luz se expandió en círculos, creciendo, transformándose en ondas que golpeaban a la sombra desde todos los ángulos. La sombra rugió, pero ya no era un rugido que imponía miedo, sino uno cargado de desesperación. Sus contornos se deshicieron como humo bajo un sol abrasador. Intentó mantenerse unida, aferrarse al valle, luchar contra la luz que la consumía, pero el salmo era más antiguo, más profundo, más verdadero, y le negó cualquier victoria. El cielo se iluminó por completo cuando la última onda de luz golpeó directamente en el corazón oscuro de la criatura. Hubo un destello final, un estallido silencioso, y luego nada. La sombra desapareció como si nunca hubiera existido. El valle quedó bañado en un brillo dorado, suave, cálido, como el abrazo de un padre a un hijo después de una larga ausencia. Los soldados cayeron de rodillas, exhaustos, incrédulos, pero llenos de una paz indescriptible. Algunos lloraban, otros reían, otros se quedaban mirando el cielo sin comprender cómo seguían vivos.
El enemigo, liberado del peso oscuro que los dominaba, también cayó en silencio, no en derrota, sino en liberación. Benaías, con lágrimas rodando por su rostro, elevó las manos al cielo, incapaz de pronunciar palabra. Talael descendió lentamente, como si la luz que lo había elevado ahora lo devolviera con delicadeza al suelo. Sus pies tocaron la tierra firme y por un momento quedó inmóvil, respirando con dificultad. El pergamino ya no estaba, se había consumido en el acto final del milagro. Pero Talael sabía que no había desaparecido, ahora vivía en él y en todos los que lo habían presenciado. Los soldados se acercaron lentamente, formando un círculo a su alrededor. Nadie habló. No hacía falta. Talael levantó la mirada y lo que vio en cada uno de ellos no era miedo, ni confusión, ni dolor. Era gratitud, era fe, era la certeza de que acababan de ser testigos de algo que cambiaría la historia de todo su pueblo. El viento sopló suavemente, llevando con él un susurro que solo Talael pudo entender. Bien hecho. El joven cerró los ojos y sonrió con humildad. Sabía que su vida nunca sería igual. Pero también sabía algo más profundo. Aquel salmo que había cambiado el destino de un hombre, también había cambiado el destino de una nación entera. Y así, entre la luz del nuevo amanecer, comenzó una nueva historia para su pueblo. Una historia escrita no con espadas, sino con fe.